nueva transmisión y en esta oportunidad nos vamos hasta la ciudad de Merlo, en la provincia de San Luis. Allí está el profesor de matemáticas, el docente Ricardo Martínez, a quien le agradecemos que hoy domingo nos pueda brindar unos minutos para poder hablar con él en referencia a una publicación que ha hecho en una de sus redes, precisamente hablando de la contención que dan los docentes, de la historia de vida de los alumnos y también de su historia de vida. Profesor Martínez, gracias por los minutos que va a dispensar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y por darle importancia y relevancia a un video que, bueno, primero que fue realizado desde mi corazón, fue por un desborde que venía pasando ya en situaciones que vienen pasando en las escuelas donde trabajo. Así que, bueno, nada, es importante que tome una reflexión con respecto a esto. Profesor, usted es de la provincia de Catamarca, ¿oriundo de dónde? Yo soy nativo de Catamarca, oriundo de Sau Gil, departamento Pomán. Eh, y bueno, nada, me recibí, pero en Catamarca, estudié en Catamarca, en un instituto, en un terciario, Ujú. en el IES de Andargalase, de Sau Gil. Me recibí, después vine a San Luis a ejercer acá porque nada, tengo hermanos viviendo acá en San Luis hace mucho tiempo y bueno, me vine acá porque no conseguía, no había vacantes para profe de matemáticas en Catamarca, éramos muchos los profes de matemáticas, siguen siendo muchos, así que me vine a San Luis y conseguí trabajo ahí nomás acá, Claro, hace. claro, claro. Profesor, en las últimas horas usted hizo la publicación de un video en referencia a un testimonio nosotros consideramos muy importante, muy valioso, digo, no solo para la comunidad docente, sino valioso de lo que usted cuenta y como dice desde su corazón, y lo vimos también muy emocionado, digo, en referencia a este video. Específicamente, digo, ¿no? Hablando de este video que usted ha publicado, ¿cuál es la situación que le ha tocado vivir, atravesar, que luego lo hizo público? Sí, yo realmente la situación pasó, o sea, desbordó en una situación ese día, pero realmente ya fueron situaciones que venían pasando, de que varios alumnos me manifestaban que estaban cansados de la vida que llevaban, o por ahí se abrían su corazón y me contaban situaciones que pasaban en su casa. Eh, o malestares que pasaban en la escuela y yo realmente, nada, simplemente presté oído a eso y la situación que pasé ese día que decidí hacer el video fue en una escuela. Ese día justamente trabajé en las tres escuelas que trabajo actualmente Ujú. y bueno, por trabajar en la última escuela que trabajaba de esa jornada. Y nada, yo tengo particularmente un alumno que empezó bien en la materia y nada, de un día para el otro empezó a cambiar de actitudes, a andar mal. eh, y nada, yo siempre he sido muy observador en ese sentido de ver si yo siempre digo, si hay un cambio rotundo en los alumnos es porque algo pasa. Ujú. Y nada, y me preocupé y nada, en un momento lo vi que no estaba haciendo la actividad, le pregunté por qué no hacía la actividad y Ujú. bueno, él me dijo, no, pero ya no tengo chances en la materia, ya me llevo directamente la materia de diciembre, eh, me llevo todas las materias de diciembre, me dijo. Y yo en ese momento lo único que le dije, mira, bueno, no voy a dar el nombre por resguardar a la persona, Sí, sí, por pero supuesto. sí le llamé por su nombre y le dije que él no tenía que rendirse, que todavía faltaban 2 trimestres y que aparte él tenía la capacidad, tenía mucha capacidad en matemática y era cuestión simplemente de cambiar la actitud y empezar a ponerle pilas nada más, que él se tenía que sentir valioso. Y cuando yo le dije eso, o sea, inmediatamente, bueno, él se acercó, digamos, al escritorio y me comenzó a contar la situación de su casa, de que, bueno, de que está Ujú. viviendo una situación difícil con sus padres, de que su vida es un poco complicada y que todo eso repercute en su rendimiento académico. Y bueno, nada, todo esto fue generado dentro del curso. Te estoy hablando de adolescentes de 12 años, 12, Ujú. 13 años,
delante de todos sus compañeros, que es un grupo más o menos de 32 alumnos. Nada, él contó una situación, de esa situación otro alumno, porque él dijo, mire, profe, yo estoy cansado de cosas que vivo, nunca nadie me escucha, siempre me sancionan, siempre me cuestionan, todos me odian, me dijo, todos me odian. Eh, Dice, acá nadie me escucha, y nada, yo le agradezco a usted porque usted es la primera persona que me pregunta cómo estoy. Y Claro. nada, a mí en ese momento me dijo, wow, me hizo wow, ¿viste? Porque yo digo, nada, no notaron el cambio en el chico o alguna cuestión. Y en esa escuela estoy hace poquito. Eh, y Profe, nada, cuando le pregunté, sí, sí, digo, en ese momento es como que uno deja el rol de profesor y tal vez se humaniza un poco más y comienza a escuchar a este alumno. sí, a mí particularmente me tocó porque yo, nada, me retrotrajo un poco a mi infancia. Ujú. Eh, eh, yo, bueno, tuve la suerte por ahí de tener docentes que me supieron escuchar, eh, de familia que me supo contener, amigos que me supieron contener, y en algún momento también estuve decaído y capaz que no tenía quien me escuche. Y nada, por ya, gracias a Dios yo pude salir adelante, hoy soy un docente y yo el día que elegí ser docente lo elegí con este objetivo de aprender Ujú. a la diferencia y que realmente eh, para mí la docencia no es solamente estar en un aula entre cuatro paredes Claro. y dar, a dictar un contenido o que los chicos lo aprendan de memoria. Creo que la docencia va mucho más allá de eso y Ujú. actualmente creo que los chicos van muy cargados a la escuela, van con situaciones muy difíciles a la escuela, la situación lo amerita, la situación en la que vivimos, donde todo es grieta, donde todo es discusión, donde todo es pelea, y nada, creo que los chicos también se cargan. Yo ese día hablé con mi alumno, le digo, porque él me contó la situación de sus padres que se estaban divorciando o que estaban divorciados. Yo le dije, no, vos sos jóvenes, vos no te tenés que cargar con las decisiones de tus padres. Yo le decía, los papás no son perfectos, los hijos tampoco somos perfectos, pero como niños no se deben cargarse con esas cosas, con las decisiones de los padres, sea buenas o sea malas. No se tienen que cargar. Y sé que repercute y sé que les duele, pero nada, yo les digo, viví la juventud, viví la adolescencia, salí, disfrutar, jugar al fútbol, les decía. Ujú. Y, y nada, realmente yo me abrí de corazón porque me sentí un poco identificado y aparte, como bien te dije, ya vengo pasando situaciones en varias escuelas, sin más decirte, el año pasado un alumno mío que egresó de una escuela que, bueno, yo ya no estoy trabajando actualmente, Ujú. pero cuando egresó me vino y me dio un abrazo, me dijo, profe, gracias, porque cuando yo entré a trabajar, el primer día que entré a trabajar en esa escuela, un alumno, estoy hablando de un alumno de 17 años que egresaba de secundaria, me dice, yo hoy salí de acá y no la contaba, así me dijo, porque de verdad estoy cansado de mi vida, dice, mi vida es un desastre, se le había muerto una hermana, tenía a sus padres separados también, cansado, agobiado de tantas cosas, y él venía a la escuela simplemente por tratar de olvidarse un poco de todo lo que vivía en su casa o en la Claro. misma sociedad. Y ese día yo me acuerdo que yo le presté el oído, porque simplemente él en un momento se acercó y yo tenía como 1 hora y 20 de clase con él y tuve 10 minutos escuchándolo y no le dije nada, él me contó su historia, no le dije nada, lo único que le presté el oído. Y después cuando terminamos de hablar yo sentí un alivio en él y nada, y después cuando fue la cena de egresos, él vino y me abrazó y me dijo, gracias, profe, porque yo ese día no la contaba, dice, yo salí de acá dispuesto a quitarme la vida y hubo alguien que me supo escuchar. Claro. Eh, Así que nada, fue fuerte para mí y Sí. realmente es como que eso también me trajo a la mente. Yo creo que hoy los jóvenes tristemente toman malas decisiones en su vida porque muchas veces no son escuchados. Ujú. Y simplemente eso es tomarse, ¿qué nos cuesta como docentes a veces tomarnos 5 minutitos y preguntarle a los chicos cómo están?
Porque hoy en día claro, muchos chicos no van a la escuela porque aman ir a la escuela. Simplemente van para salir un poco del infierno que viven en su vida real. Y yo sé que los docentes no le podemos solucionar la vida, porque a veces no podemos solucionar ni nuestros propios problemas, ujú, pero yo creo que el prestarle el oído, el saber escucharlo, es muy valioso para ellos. Yo ese día a ese niño le decía, vos valés la pena mucho. Tu vida vale la pena, tu vida, si la vida tiene sentido, elegí 1000 veces la vida, no tomen malas decisiones. Yo le decía, claro. tomar malas decisiones es ser cobarde. Nada, hay que enfrentar las cosas y hay que salir adelante. Hay que salir adelante, la vida vale la pena 1 y 10.000 veces. No, Sí, no, yo creo que no existe en el mundo alguien que no tenga problemas. Todos en algún momento tenemos problemas, claro. sea de la índole que sea. Y nada, simplemente es eso. Yo quiero, aprovechando que me están dando este espacio, o sea, comentarle a mis docentes que no es una crítica, que yo no estoy criticando el rol Claro, docente, al contrario, ¿no? Digamos, este lugar en el que Dios me ha puesto, porque yo soy docente, porque Dios me ha puesto en ese lugar y ujú, creo que estoy puesto ahí por algo. No, no es una crítica, es simplemente tratar de enseñar desde lo humano, tratar tal- de, de allegarles a los alumnos de alguna forma, de saber escucharlos, de saber comprenderlos, de que no todo sea sanción, de que no todo sea... A veces también debemos cuidar nuestras palabras porque a mí me tocó también alumnos que me dijeron, miren, mire, profe, hay profes que nos piden respetos, pero no nos respetan, nos vienen, nos gritan, nos dicen que claro, somos unos inservibles, que somos esto, que somos el otro. claro, Nada, y ahí lo que estamos haciendo es bajándole la autoestima a los chicos. claro. Y yo digo, siempre, el poder de nuestra lengua es tremendo lo que decimos. No solamente en la escuela, los mismos padres también a veces tienen que tener cuidado de cómo tratan a sus hijos cuando le dicen, sos un inservible, infeliz, no servís. Hay que tener cuidado porque yo siempre digo, una palabra hiere más que un golpe Claro, físico. claro. Profe, Eh, le pregunto, porque en una parte de su video usted también hace referencia a de que muchos alumnos, y seguramente a usted le ha tocado vivirlo en carne propia y en primera persona, digo, muchos alumnos a veces van a la escuela no pensando, digo, en estudiar o en aprender, van porque tienen hambre, porque pasan una situación porque complicada en su casa, porque no tienen para comer. Digo, esta situación es también bastante compleja y no es la primera vez que los vamos a escuchar, ¿no? sí, sí, la verdad que hoy te puedo decir que a mí me toca desde los 4 años que voy ejerciendo ya, 5 años, escuchar al 80% de mis alumnos, y es un porcentaje bastante alto, de que vos les preguntás por qué van a la Bastante escuela y te elevado. dicen por comida, por un paquetito de galleta, por un desayuno. Y nada, y te das cuenta cuando estás en el primer módulo y tienen que desayunar a las 8:20 y ya son las 7:50 y ellos empiezan a preguntar, profe, tengo hambre, profe, tengo hambre, profe, puedo salir porque tiene que hacer fila. Ujú, Y nada, y ya ahí ves de que también la situación económica les afecta muchísimo a los jóvenes, afecta mucho esta situación, no solamente a los a los alumnos, sino también a los docentes. Y sí, hoy en día, tristemente, porque yo digo tristemente, tenemos que escuchar esto, de que los chicos no van a la escuela por gusto, sino van realmente por una necesidad de su estómago. claro, Eh, y nada, es triste realmente escuchar. claro. A mí particularmente hay alumnos que por ahí me dicen, profe, no, no, hace 2 días que no como, hace 2 días que no, que nada, que no tengo que comer y no sé cómo ayudar a mis padres. Y nada, van con esas angustias. También a veces los niños, los adolescentes o los jóvenes se cargan con Claro. esa responsabilidad que la tienen que tener los padres también. Van, digo, a la escuela angustiados y cargando con una responsabilidad que no les compete. Así es. Profe, y digo, ¿qué reflexión hace usted o qué opinión le merece este tipo de situaciones donde por un lado los alumnos llegan sin comer a la escuela, donde por otro lado cargan con situaciones que no les corresponden porque seguramente tienen problemas en su casa y no lo saben resolver? Digo, donde hoy hay tanta violencia, digo, que se puede ver,
a través de la televisión, a través de las redes. Digo, ¿qué reflexión hace usted? Eh, yo creo que hay situaciones personales y emocionales que influyen en las conductas humanas y sobre todo en la de los adolescentes. Y acá tiene que ver esto, por ejemplo, la situación que se hizo viral con respecto a las amenazas en las escuelas. Ujú, Nada, yo creo que también hay muchos jóvenes que lo hacen por querer llamar la atención, que no ujú, está bien. Creo que ahí también es importante la tarea de trabajar en conjunto familia y educación, escuela y familia, tratar de trabajar de forma conjunta y ver qué pasa, porque hay muchos chicos que hacen esas cosas que no están buenas, obviamente, pero lo hacen quizás llamando la atención por algo que vienen cargando de su casa, por alguna preocupación, porque algo quizás está mal en su casa. Eh, Nada, yo siempre digo que lo mejor es tratar como docente de escucharlos. Yo particularmente, después que pasó todo esto, me he tomado 10 minutos de cada clase mía en hablar con los chicos ujú. en mis clases, porque más allá de que llegaron directivas desde el ministerio, en todos lados, desde bajadas de línea, por así decirlo, Sí, instrucciones que seguir las escuelas, yo creo que lo importante está en saber hablar y en saber tomarse el tiempo y como docente hablarlos en el momento que estamos de clase y hablarlo con los chicos y hacerles entender de que realmente no está bueno. A mí me pasó cuando yo hablé de esta situación en un curso, estoy hablando de un cuarto año, que me tocó de secundario, que me tocó hablar de la situación y nada, en un momento lo tomaron para risa, pero después de que yo hablé, de que yo hablé eso, dos alumnos se quedaron y me comentaron eh, que como, o sea, me contaron situaciones que vivían en su casa y como que ellos hacían lo que querían porque no tenían ni una figura paterna ni materna que les enseñara o que les daba lo mismo lo que hacían o lo que no hacían. Entonces ahí también está la importancia de la familia. Yo digo, los chicos pasan 5 o 6 horas en la escuela y el resto para completar las 24 horas las pasan en su casa, entonces ahí también tiene mucho que ver la familia. claro, Entonces creo que hay una responsabilidad grande en la familia de saber controlar qué es lo que hacen los chicos durante todo el tiempo que están en su casa. claro, claro. En- Profe, y le pregunto, ¿no? Digo, ¿cuál ha sido, digo, a lo largo de estos años que usted ha ejercido la docencia, tal vez la situación más difícil, lo más complejo que le ha tocado conocer? Digo, ¿son situaciones que se dan a diario o no? ¿Son situaciones aisladas? Digo, ¿cuál ha sido esa situación que le ha hecho reflexionar, que le ha hecho pensar, inclusive que le han hecho dejar tal vez el rol de protocolar de un docente en una institución y, digo, humanizarse un poco más? Eh, sí, yo digo que yo tuve que llegar al límite de hacer el video, sentí la necesidad porque yo digo, estamos fallando a veces como docente en este tema de que se confunde mucho la amistad con la empatía y Ujú, muchos docentes me han dicho, de que por ahí colegas me han dicho, vos te haces amigo de los alumnos y no tenés que hacerte amigo. Y yo siempre les decía, no tiene nada que ver la empatía con la amistad. Enseñar, yo, o sea, no es correcto como docente hacerse amigos de sus alumnos, pero no tiene nada que ver con la empatía. Yo creo que hay que tener empatía con los alumnos y yo siempre digo, antes que docentes fuimos alumnos y muchas veces nos olvidamos como docente y a mí particularmente, con respecto a tu pregunta, tiene que ver eso de que yo relaciono mucho la infancia que yo viví eh, y nada, y a mí me duele mucho realmente. San Luis estadísticamente es la provincia donde con más jóvenes con niveles de suicidios hay. Y a mí me duele, realmente yo cuando prendo la tele y veo que un joven toma una mala decisión, a mí me duele porque claro, los jóvenes tienen la vida por delante y no son el futuro como muchos dicen, son el presente. Y me duele y eh,
yo tengo mis sobrinos, mis ahijados, no soy papá, pero sí Ujú. tengo mis sobrinos y mis ahijados y nada, y me gusta, no me gustaría que ellos tomen una mala decisión el día de mañana. Entonces eso, saber ponerse en el lugar del otro y saber recordar la historia que tiene cada uno. Y Claro. nada, yo no me gusta, no, yo lo hago desde ese lado y aparte porque me nace, yo soy así, Ujú. me criaron así. eh, y siempre, yo, como te digo, el día que yo elegí ser docente, no lo elegí por un sueldo, porque lamentablemente no somos valorados los docentes económicamente. Claro. Creo que los mejores que deberían cobrar en este universo tendrían que ser los docentes, porque un ingeniero, un médico, todos salen de un docente. Pero bueno, Efectivamente. nada, tampoco quiero entregar a la cuestión política porque yo creo que de acá, si bien es cierto, creo que Pero se hay que tiene que tenerlo en cuenta. involucrar, pero hay que tenerlo en cuenta y con esto quiero llamarlo a todos los legisladores que dejen de hacer el papel de ridículos en la Cámara, porque a veces me toca prender la Ujú. tele y ver cómo pelean entre ellos por esto y por el otro y que se empiecen a preocupar por las situaciones que realmente estamos Claro, pasando y que pasan sobre todo los jóvenes. claro. Yo, la otra vez hablaba con una psicóloga y le decía, yo tengo ganas de hacer un proyecto y solicitar mandarlo, no sé si solamente acá a San Luis, pero de que en todas las escuelas tiene que haber un gabinete pedagógico que se Ujú. encargue de esta situación, Claro, porque las de, de, de hoy son muy distintos a los de antes, y yo creo que es necesario esto, que hoy en día se esté discutiendo en una Cámara de Diputados, Senadores ese tema, el de que cada escuela tiene que contar con un gabinete pedagógico. No puede ser que tengamos una sola psicopedagoga en una escuela donde hay 400, 500 chicos. Tiene que haber un gabinete pedagógico que atienda las necesidades de los chicos. claro, Porque a veces también es complicado para un docente. Y como vos decías hace rato, yo creo que muchos docentes que no se quieren involucrar. claro, Pero ¿qué vamos a esperar? Después tomen una mala decisión en los chicos y llorarles o lamentarse cuando sea tarde. claro, No claro, sirve, yo creo que involucrarse de una y otra forma. Y hay que saber escuchar, hay que tener empatía, claro. hay que tener Profesor, mucho. sí, 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 hay que tener mucha empatía, ¿no? Digo, profesor, digo, en base a todo esto que le ha tocado vivir, en base al video que usted ha hecho público, que también lo vamos a compartir en esta noticia, y quiero preguntarle, digo, ¿cuál debiera de ser, digo, el rol del docente hoy por hoy en estos nuevos tiempos que estamos atravesando, ¿no? Teniendo en cuenta todo, teniendo en cuenta la violencia que se vive a través de las redes, teniendo en cuenta las redes, digo, teniendo en cuenta que no en todos los hogares alcanza para comer, etcétera, etcétera. Digo, ¿cuál cree que debería ser el rol en los tiempos en los que vivimos, el rol de un docente hoy en las escuelas? Eh, yo creo que el rol del docente no es solamente impartir conocimientos o impartir un aprendizaje, sino va más allá de eso. Yo creo que hoy en día, muchos alumnos no solamente van buscando aprender algo, sino también ser contenidos. Y creo que ahí está la parte humana que tenemos que sacar, porque más allá de lo profesional, cuando uno estudia tiene materias pedagógicas y Ujú. justamente las tenemos que poner en práctica esas materias pedagógicas. Estamos preparados para contener alumnos, estamos preparados, a veces nada más que se confunde mucho el tema de límites, porque y me pasó, muchos docentes piensan que si nos abrimos de corazón estamos rompiendo como eso del tema del límite, de dándole la Ujú. libertad a los alumnos y no tiene que ver. Para mí poner límites no implica eh, no implica, o llamar la atención no debería implicar humillar o desvalorizar a los estudiantes, sino eh, Por ahí ponerse en el el lugar de docente, ellos. digo, por ahí el docente también debiera demostrar la parte humana, también digo, ¿no? Aparte, yo siempre digo, mira, yo a veces escucho, me tocó conversar y me han mandado infinitos mensajes, me han llegado después del video, Sí, docentes mismos que me dijeron, cómo haces? ¿Cómo hiciste? Porque yo tuve que renunciar
a la escuela porque no me podía cargar con cuestiones así. Y hay docentes que me dijeron, te felicito, pero la verdad que yo no podría, yo no podría sacar esa parte humana, porque si yo sacaba esa parte humana se me desbordaba el curso, y hay docentes que me daban el testimonio de que renunciaron por causa de que se los desbordaba el curso, pero nada, a mí particularmente el contrario, o sea, eh, Usted eligió, digo, hoy otra metodología para sí. aplicar con sus Y yo alumnos. que es tratar de involucrarse un poco en las cuestiones de ellos. Si bien es cierto, repito, no las vamos a poder solucionar, pero a veces el solo hecho de tomarse un minuto y escucharlos, yo tiene que ver eso, el saber escucharlos, el saber ponerse en su lugar, en no... si somos docentes y queremos enseñar el respeto, primeramente nosotros los debemos respetar a ellos, Claro, no claro, gritándolos, no insultándolos. Nada, creo que hay docentes que actualmente por ahí los siguen poniendo a los chicos contra la pared durante toda la clase, parados, y nada, o sea, esa educación terminó, el tema de la educación autoritaria. Hay claro. otras metodologías, hay otra forma. Hay otra Profesor, forma. Y yo creo, a mí me funciona mucho, por lo menos, y esto que le sirva a muchos docentes, a mí me funciona mucho tomarme los 5 minutitos y llamarlos a los alumnos y decirles, ¿por qué? Simplemente arranco con esta pregunta, ¿por qué no haces las actividades? Y ahí es cuando ellos se abren de corazón, y ahí está rompiendo un muro muy grande que hay entre docente y alumno. Yo creo que hay que generar esa confianza, y de hecho vos generás esa confianza claro, con los alumnos, y es que ahí cuando los alumnos te empiezan a responder. claro, claro. Eh, Sí, sí, sí. Digo, profe, para cerrar esta entrevista, digo, ¿qué mensaje le dejaría a los jóvenes que van a poder acceder, jóvenes estudiantes, que hoy van a poder acceder a escuchar a un docente que se expresa desde el corazón, que deja su rol, si se quiere, muy profesional y se expresa desde el corazón como un ser humano? ¿Qué mensaje así, resumidamente, en síntesis, le puede dejar a esos alumnos, a esos estudiantes? que estudien, que se reciban, que es muy importante que se reciban, y que yo siempre, hay muchos chicos que dicen, andamos en un camino de oscuridad, pero yo siempre digo, al final del túnel hay una luz que brilla y que los espera, y siempre sale el sol para todos. Que no se carguen con las decisiones de los mayores y de los adultos, que vivan su juventud sanamente, que no busquen refugio en cosas malas, en vicios, porque eso los termina destruyendo. Que busquen, siempre tienen que identificar en su escuela, siempre hay alguien, algún docente, algún preceptor. Mayormente los preceptores son los que por ahí tienen más ese acercamiento, esa llegada a los chicos. Siempre traten de identificar a alguien en la escuela si tienen cuestiones por ahí que sienten que no se sienten cómodos, pero siempre que traten de buscar la parte del diálogo, conversarlo, charlarlo. Yo siempre digo, todo se soluciona hablando, no callando, no siendo parte de peleas o de riñas, por ahí digo, porque a veces se pelean entre los alumnos y Claro, nada, o buscando problemas, nada. Y los papás también llamarlos los papás que se acerquen, que pregunten, que se involucren en sus alumnos, que no los suelten así nada más, porque listo, ya no, siempre la educación empieza en casa. Nosotros claro, simplemente completamos ese camino, ese recorrido de sus hijos, pero se tienen que involucrar todos los días, eh, claro, viendo el cuaderno de comunicación, preguntando cómo están los chicos, y nada, y una cosa, jóvenes, no tomen malas decisiones, claro. avancen, y sepan que la vida vale la pena una y 10.000 veces. Como lo termina en el video anterior, como lo termina en el video, lo mismo lo quiero terminar acá, es eso, que la vida vale la pena una y 10.000 veces, y que nada, todo se tiene que hacer desde el lado de la empatía, no solamente los docentes, un médico, un albañil. Yo creo que a todos nos gusta, si vamos a un súper, incluso nos gustaría que sean empáticos con nosotros. Entonces, nada, dejemos de lado toda esta grieta, todos seamos luciérnagas, seamos lámparas en esta vida. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de mucha maldad, Ujú. pero nada, seamos antorchas y tratemos de darle un poco de luz a esto, que todo se sale adelante
todo se sana con serenidad, con paz y eso, siendo buena gente, siendo buenas personas. Desde el lado que nos toque, desde el lado que nos toque, a ustedes mismos también como periodistas, es Claro. simplemente tratar de ponerse en el lugar del otro y saber escuchar, saber hablar, saber dialogar, todo se soluciona con diálogo. Profesor Martínez, desde ya le agradecemos por el tiempo que ha dispensado con nosotros, ha sido usted muy amable, con un mensaje tan valioso, digo, de un docente desde el corazón para con sus alumnos. Y en referencia precisamente a eso, queríamos cerrar esta entrevista y pedirle alguna reflexión y dejarle un mensaje, si se quiere, digo, para los estudiantes, ¿no? Y de esa manera queríamos cerrar esta entrevista. Bien, bueno, para todos los estudiantes que puedan escuchar este video, esta entrevista, simplemente decirle que sé que a veces no es fácil y que a veces todo se nos hace cuesta arriba, pero pero no es una buena opción el rendirse. Que a veces vemos incluso como la mejor opción el rendirse, pero que sepan que no están solos, que sepan que la vida vale la pena 1 y 10.000 veces y que un momento no define nuestro futuro, que no, creo que todos tenemos en nuestra vida momentos buenos, momentos malos, pero que un momento no define lo que podemos ser a futuro. Si no, mírenme a mí que yo cuando tenía 11 años también se me cruzó esto por la cabeza, de que estaba cansado de vivir cosas que nada, que uno no las desea, obviamente, Claro. pero sin embargo estoy acá, miren, atrás de una pantalla tratando de dar un mensaje de aliento para todos ustedes. Miren cómo es la vida, ¿no? Y gracias a Dios, que Dios me puso en este lugar para justamente esto, ¿no? Miren cómo, por eso le digo, un momento no define nada. Hay que ser valiente en esta vida y nada, simplemente seguramente va a salir mis redes sociales. Si se sienten mal y necesitan alguna, saben que para mí siempre el tiempo de poder darle una palabra de aliento a quien sea, así se esté en el otro extremo del mundo, aquí estoy. Sepan que pueden contar conmigo, que los voy a escuchar y que si les puedo dar una palabra de aliento, capaz que no le pueda solucionar muchísimas cosas, me encantaría, pero nada, seguramente que yo siempre digo, una palabra sana mucho más que cualquier solución científica que pueda crear el hombre. Una palabra sana mucho más. Una palabra es una espada de doble filo que puede sanar mucho más que otras cosas y muchas veces necesitamos simplemente que nos escuchen. Y para todos los colegas, nada, simplemente es eso, que a veces cuidemos nuestros tonos, que, que cuidemos a veces que las palabras inapropiadas que pueden lastimar, que pueden desmotivar y generar rechazo justamente entre docente y alumno, y que una educación de calidad es cuando realmente se la hace desde el corazón. Sé que cuesta docente, sé que cuesta colegas porque nada, sé que no somos valorados económicamente, que cuesta, pero lo hagamos por vocación y no lo hagamos por, por un, por un billete, lo hagamos por vocación, que vamos a ser recompensados, tarde o temprano vamos a ser recompensados. Así que nada, que Dios los bendiga a todos, muchísimas gracias a ustedes por esto, por darme este espacio, y nada, eduquemos sin herir y eduquemos desde el corazón, que la mejor enseñanza viene desde el fondo de nuestro corazón. Profesor Martínez, muchas gracias. Abrazo grande a la distancia.